El pasado 15 de enero, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 1-24 que crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, pero de inmediato diversos sectores levantaron la voz de alarma. La nueva ley obliga a las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas a entregar al DNI todas las informaciones que ésta requiera y castiga con hasta 2 años a quienes se nieguen u oculten información. La Sociedad Dominicana de Diarios fue de las primeras en reaccionar, así como la Sociedad Interamericana de Prensa, preocupados por la protección de las fuentes periodísticas. También las telefónicas expresaron su preocupación por la posible vulneración de los derechos de los ciudadanos. Si gracias a esta ley el DNI se atribuye la facultad de requerir datos personales de sus clientes sin la orden de un juez. Por su lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que el objeto de la ley es proteger la seguridad nacional y dijo que las preocupaciones de que el DNI pudiera extralimitarse en sus funciones se subsanan con la parte del artículo 11 que dice que el tratamiento debe sujetarse a las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, así como hacerse con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales. Sin embargo, para muchos la redacción sigue siendo ambigua y la oposición también mostró su rechazo contra la recién nacida ley. Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad de Israel. A una persona no se le puede otorgar tanto poder, eso no es posible. Ley oscura, una ley que trae consigo pretensiones no claras desde el gobierno del PRM. A esto el presidente Abinader añadió que respetarán cualquier fallo si la ley es llevada al Tribunal Constitucional, cosa que ya han hecho varias organizaciones. Entonces los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. Entonces dejemos esa politiquería, esa hipocresía. Ciertamente, la ley fue aprobada no solo con los votos de legisladores del PRM. 28 de los 51 diputados del PLD votaron a favor, así como 12 de los 18 de la Fuerza del Pueblo. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, debatimos sobre la ley de la discordia. ¿Cómo fue aprobada la ley en el Congreso? ¿Vulnera los derechos de los ciudadanos? Ahora que ya es ley, ¿estamos obligados a cumplirla? Ese es el debate en la mesa de Esta Noche, María Cela. Bueno, la ley tiene muchos comentarios a favor en el sentido de que era necesaria, son artículos en la misma y quizás uno, el más controversial, el artículo 11, y hay que agregar que no solamente el presidente se refirió ahí a la oposición, que es verdad que votaron, pero hay que ver qué fue lo que pasó dentro de ese hemiciclo, pero por otro lado, la mayor parte de los comentarios no han venido precisamente de la oposición, y entre ellos está el de la Sociedad Dominicana de Diarios. Percio Maldonado, su presidente, lamentó que la aprobación de la ley 1-24 esté ocurriendo en un país que recientemente alcanzó el primer lugar de ranking de libertad de prensa en el índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, y es un gran logro. Entonces es un momento delicado porque además estamos en elecciones. Por eso es importante que todos escuchemos esta mesa. Y vamos a conocer a nuestros invitados. Francisco Álvarez Martínez, abogado litigante y especialista en Derecho Penal y Procesal Civil. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Eric Hernández Machado, doctor en Derecho, experto en Derecho Público. Gracias también por acompañarnos. Carolina Ramírez, abogada con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y un doctorado en Seguridad Nacional. Es la cuenta que es muy conocida como Mujer Seguridad. Y Nacef Perdomo, abogado constitucionalista, que fue de los primeros que objetó
esa modificación en el artículo. Y vamos a ver de qué se trata todo esto cuando regresemos de la pausa. Así que quédese con nosotros que ya regresamos. Bueno, vamos a comenzar hablando de la importancia de esta ley. ¿Por qué es importante crear un sistema y una dirección de nacional de investigaciones o de inteligencia? Porque se usan los dos términos en República Dominicana. ¿Cuánto tiempo tiene esto cocinándose antes de hablar de cuáles artículos son objetables o qué es lo que está pasando, la polémica que se ha suscitado? Me gustaría escuchar las opiniones. Si ustedes creen que es pertinente en este momento o en cualquier momento que esta ley salga. Mira, yo decía que esta ley, decía en otro lugar, que esta ley es un ejemplo claro del adagio de que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Es decir, a mí me parece bueno y razonable que haya un régimen legal claro y unificado para las labores de inteligencia del Estado y sobre todo que se saque del ámbito militar para llevarlo al ámbito civil. Habiendo dicho eso, el problema es que eso no es lo único que hace la ley y además incluso lo que está bien hecho o lo que es bueno en un Estado democrático de derecho hay que hacerlo bien. Es decir, hay reglas que tú no te puedes saltar la torera sencillamente porque tú tienes buenas intenciones y eso es por muchas razones. Primero porque es un hecho innegable, permanente y universal que la administración o el Estado siempre interpreta las normas en el sentido que amplía sus facultades. Es decir, la administración nunca, cuando interpreta una norma, nunca escoge la interpretación que le quita poderes o facultades, sino la que las expande. Eso es en toda parte del mundo, por eso hay tribunal y por eso hay tribunal administrativo. O sea, eso no es aquí, es en cualquier lugar del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que incluso las autoridades civiles tienen que tener límites a sus funciones. Y esta ley no hace eso. Pero el problema no voy a entrar en detalle, pero el problema no es solamente el artículo 11. Esta ley no establece claramente cuáles son los límites de los poderes de la DNI y sobre todo no establece los mecanismos que tiene que usar para tomar las decisiones y para implementarlas. Vamos a hablar de las objeciones, pero yo quiero primero que la gente entienda de qué se trata esta ley. Sí. Debemos de iniciar reflexionando sobre el aspecto histórico de la ley. Con motivo de la terminación de la dictadura, en el año 62 se dicta por primera vez la ley que crea el Departamento Nacional de Investigación. El CIN. Antes de la dictadura. En la dictadura teníamos el CIN, teníamos el CIN. Que es un órgano militar, pero con posterioridad, en el año 62, se pretende regular esto y correctamente lo pone bajo la dependencia del presidente de la República. Se mantiene así durante todo el tiempo. En el año 64 hay una cierta modificación, pero lo más preocupante es que la modificación histórica que realmente desvirtúa la institución se da en plena transición política de Joaquín Balaguer en el año 78. Ustedes verán que la ley que deroga la actual legislación es de julio de 1978. En el preciso momento que Joaquín Balaguer tiene que entregar el poder al PRD y le saca ese poder al presidente de la República y se lo da a las Fuerzas Armadas. Que eran bastante rojas. Así es. Carolina. Bueno, sí, realmente tú preguntabas sobre la pertinencia de esta ley y en efecto sí, es muy pertinente. De hecho, con esta ley se le está dando cumplimiento al mandato constitucional del 2010, porque la Constitución del 2010, en el artículo 261, manda que a partir de entonces ya el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana debe ser regido por ley. O sea, este organismo de inteligencia que ahora cumple 60 años y que, como bien él decía,
había sido regido de manera medalaganariamente por decreto. A partir del 2010, el constituyente dice no, esto tiene que ser regido por una ley, pero no porque nosotros queremos, sino que ya todos los países del hemisferio completo, salvo Bolivia y nosotros, hasta Haití, señores, tienen su sistema nacional de inteligencia regido por una ley. Entonces, en principio, eso es lo primero, que estamos cumpliendo la Constitución y estamos estableciendo los mecanismos mediante el cual hay que regir el sistema y controlar a quienes nos vigilan. ¿Quería agregar algo? Sí, quería reforzar la intervención en el sentido de que el 261 dice de manera expresa que esta materia es exclusiva a requerimiento del presidente de la República. Por eso vemos que la conformación estructural de la ley es el director general y reporta de manera directa al presidente de la República. Como en todos los países. Claro. Claro. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, espérate, nos falta una opinión aquí. Vamos a ver. Sí, era Franchi justamente que le iba a preguntar a Francisco, yo cariñosamente Franchi, le iba a preguntar a Francisco, porque mencionabas fuera de la pausa que no es solamente la ley, sino el contexto en el que se da de otras aprobaciones. Claro, yo pienso que realmente del artículo 261 se extrae una necesidad legislativa de reglamentar algo que hasta ese momento aparentemente estaba sin control. Yo coincido con Nassef en el sentido de que esta no es la ley que la Constitución anunciaba debía ser creada. ¿Por qué? Porque cuando uno lee lo que es o debe ser el Sistema Nacional de Inteligencia, estamos hablando de seguridad nacional. Eso es el equivalente, por ejemplo, al MI6 en Inglaterra. O sea, es un organismo creado para combatir, por ejemplo, el terrorismo, para poner un ejemplo concreto. Y para hilvanar, sí, para hilvanar una serie de informaciones segregadas que con el contexto institucional tú puedas como Estado decir hay que protegerse de aquello. Cuando uno lee la ley 124 y uno lee, por ejemplo, el artículo 9, que es las facultades, es el por qué existe esa dirección, por qué va a existir esa dirección. Cuando uno lee en consonancia todo el articulado que se creó, uno se da cuenta, y ahí caigo con el tema del contexto, de que lamentablemente esta ley fue creada más como una forma teledirigida de un control nacional de la vida de los individuos que estamos, todos nosotros, vamos a decir que supervisados. ¿Por qué? Número uno, hace algunos 3 años, y eso fue una batalla que también Nassef llevó la cabeza, y yo me interesé incluso por él, porque él fue que me mostró lo que en ese momento estaba sucediendo con la ley de extinción de dominio. Nos dimos cuenta que en su artículo 81, 82, 83, habían disposiciones que habilitaban al Ministerio Público para tener un poder parecido al que ahora la DNI tendría en el marco de la solicitud de información, entre comillas, vamos a decir, privilegiada. Eso se discutió y se erradicó de ese proyecto de ley hasta el punto de que hoy no está en esa ley. Número 2. En la ley de administración de bienes incautados pasó lo mismo. Se trató de meter una, vamos a decir, una nebulosa legislativa que permitiera, bajo esa interpretación, como dice Nassef, que normalmente es elongada, para que de nuevo el poder tenga la capacidad de cuando quiera tomar atajos, pues lo pueda hacer. Vamos a hablar en términos más llanos para que todo el mundo comprenda. Estás hablando de poder para espiar. Yo diría a cualquier persona sin autorización de un juez, sin proceso legal anterior, previo. El calificativo del espionaje es muy interesante porque si nosotros leemos el artículo 11 que tenemos hoy activo en nuestro país, nos damos cuenta de que ellos, la DNI, va a poder, como bien decía el profesor Eric, casi a solicitud del presidente, porque el presidente es el receptor de la DNI. Eso es algo que es muy importante. Investigar, entre comillas, lo que ellos quieran, porque el artículo 9 es tan ambiguo que ellos pueden interesarse por cualquier cosa. Y si mañana ellos quieren, por ejemplo, saber con quién está hablando Nassef un día o 2 días o un mes, ellos con ese artículo pudieran solicitarle a una telefónica que le facilite esa información con la agravante de que el artículo 26 dice que quien se oponga
quien no coopere con la DNI pena de cárcel. va a tener una pena privativa de libertad. ¿Y en qué parte del artículo 11 dice eso? El artículo 11, que es muy interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar de las objeciones directamente. Claro. Exacto. El artículo 11... El primero es en la manzana de la discordia, el más sonado, porque hay otros artículos. El artículo 11 comenzó de manera muy inocente, sin ningún tipo de control, en el proyecto de ley del 10 de febrero. La Comisión Permanente de la Fuerza Armada dice, aguanten, vamos a agregar algo que hace sentido desde el punto de vista procesal y lógico, que es que todas esas solicitudes que la DNI puede hacer deben ser hechas previa autorización de un juez o tribunal competente. Previa autorización de un juez o un tribunal competente. Sí. O sea, una persona que está siendo investigada tiene que pasar esa autorización. Tiene que pasar porque hay dos tipos de control. Y así es que salió. De poderle pinchar los teléfonos. Sí, así es que está el artículo 11. Quizá yo tengo otro artículo 11, porque el artículo 11 de la ley 124 lo que dice es... ¿Qué dice? Elimina previo control jurisdiccional, que es lo que somete esa comisión permanente que fue aprobada y discutida en el Congreso, y lo cambia por sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y honor personal. Eso es muy importante. ¿Y qué más dice? Estarán obligadas a entregar la Dirección Nacional de la DNI todas las informaciones que requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento. No dice control jurisdiccional. ¿Qué más dice? Que basa las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de su función de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Pero dilo más despacio para que el público entienda. Lo que pasa es que no dice eso. O sea, el problema mío es, para seguir con el párrafo cuarto. No, claro, le damos la palabra ahora para que lo lea. Déjeme terminar de seguir. No, claro. lo que pasa es que estamos generando una nebulosa. Porque no. La nebulosa la generó la ley cuando sacaron, discúlpeme, cuando sacaron el mandato expreso de que tuviera que tener una autorización judicial para poner con el cumplimiento de formalidad. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Tener una autorización judicial y es bueno que la audiencia lo sepa. Ningún agente del DNI con esta ley puede requerir información sin una autorización judicial. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que es cumpliendo los requerimientos judiciales. Yo voy a leer el párrafo uno por uno, Francisco, por favor. déjame, porque hay una cuestión que aquí tenemos que hacer, porque la audiencia no está conformada en su generalidad por abogados. No, exacto. Gracias. La solicitud, la necesidad de que haya una autorización judicial no es una formalidad. Exacto. No es un tecnicismo, es un mandato constitucional. Formalidad puede ser cualquier cosa. Formalidad puede ser con un formulario, con que tenga cierto contenido. El mandato de autorización judicial es distinto del cumplimiento de formalidades, pero además, cuando te dice protección del derecho a la intimidad, y ese es el único derecho que tiene que estar protegido. Porque es que vamos a hablar de lo que dice la ley. Pues no solamente el artículo 11. Tú llegas al artículo 30, pero vamos a terminar tú llegas al artículo 30. No, es que están vinculados. ¿Qué dice el artículo 30? Recopilación de informaciones. La Dirección Nacional de Inteligencia podrá desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia sobre personas o entidades, para lo cual podrá recabar la colaboración precisa de entidades, organismos e instituciones públicas y privadas. ¿Qué tipo de colaboraciones? ¿Qué proceso se va a usar para llegar a esa colaboración? ¿Cuál es el alcance de esa colaboración? ¿Hasta qué punto una persona que supuestamente tiene información está obligada, ya no sobre el 11, sino sobre este, que aquí no habla de autorización judicial ni de formalidades? ¿Qué cosas puede obligar la DNI a hacer a una persona para que se cumpla el artículo 30? Nada de eso está en la ley. Y hay algo que yo quiero agregar sobre lo que dice Nasser. Pero vamos a dejarlo a ellos también. No, porque me interrumpieron. Eso breve. Hay un tema que la audiencia también debe entender. Hay dos tipos de control. Está el control previo, que es cuando tú dices debes ir al juez, y el juez es el que decide si tú puedes o no transgredir esas garantías constitucionales. Si se justifica. Y está el control posterior, que es después que el palo está dado. Que ya le toca al Ministerio Público. Cuando los legisladores quitan previa autorización de un tribunal, que la quitaron de manera que vamos dantesca, a ver cómo fue que lo quitaron. Yo lo voy a narrar muy sencillo. Esa aprobación de ese texto del 28 de diciembre, que es con previa autorización judicial,
se mutiló el 29 de diciembre cuando uno de los legisladores, y yo sé que tenemos el video para que se vea que no es Francisco que está diciendo incongruencias, se propone el texto que hoy se aprobó, eliminando previa autorización judicial, por alguna razón que desconocemos, y sustituyéndolo por ese elemento etéreo. Entonces, eso sucede en un momento legislativo procesal muy interesante. Se habían cerrado los debates, el Pacheco dice, deposítalo por secretaría, y en lugar de verbalizar la discusión, Pacheco parafrasea lo que él interpreta de la modificación propuesta, y los legisladores, todos, incluso los de la oposición, vamos a decir que le compran lo que él está diciendo, que todos utiliza aprobaron. Que se agregó la mayoría. Garantías. Exacto. Pero lo que no vieron que se eliminó fue el control previo. ¿Pero por qué no lo vieron? Porque no lo leyeron íntegramente. Ok, entonces vamos a escucharlo y vamos a escucharlos a ustedes. Vamos a ver el video que tenemos y ustedes, es importante. Ya, yo creí que esto iba a ser de que porque no eran políticos iba a ser un poco adelante. Vamos a verlo. Nosotros pedimos, presidente, que los colegas diputados votemos este informe positivo, pero antes nosotros vamos a proponer la modificación del artículo 11 y lo vamos a hacer llegar hasta allá, que dice de la manera siguiente. ¿Lo leemos por secretaría? Bien, lo depositamos. Artículo 11, se plantea, el colega Ramón, esta modificación también fue más o menos consensuada, para que donde el artículo 11 entrega de información todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, entonces se le añade, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera, relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencias a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, constitucional, que señala nuestra Constitución bajo cuáles criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas. Entonces, los que estén de acuerdo pulsen sí, y los que no estén de acuerdo pulsen no, por favor. El tema ahí, María Cela, y a todos nuestros panelistas, es que al Pleno no se le explica en ningún momento que se está eliminando la parte que exigía la autorización, la previa autorización judicial. Solo que se agregaban más garantías. Entonces yo quiero que ustedes ahora, cuando regresemos de la pausa, respondan, porque tú decías que no se ha eliminado eso, que sigue siendo necesario la autorización de un juez o de un tribunal competente. Así es. En la forma en que fue modificado. Ley DNI, ENM es el hashtag para cualquier comentario. Regresamos de la pausa y vamos a seguir escuchando este interesante debate. Ya volvemos. Seguimos aquí conversando y ahora, o debatiendo, queríamos escuchar la opinión de ustedes. Se ha dejado establecido de este lado que esta ley, al eliminar eso que no se hizo de la forma apropiada en el Congreso, porque debieron haber leído el artículo original y lo que estaban modificando para que los congresistas supieran, al eliminar esto deja a los individuos en un limbo, su derecho de la intimidad, del honor y su protección, en el sentido de todos mis datos, mi vida privada no puede estar en manos del Estado. Eso es de dictaduras. ¿Es así o no es así? Es lo bueno, los datos y la vida privada de nosotros no solamente está en manos del Estado, está en manos de Google, está en manos de Facebook, está en manos de todo el mundo. Por desgracia sí, pero eso es comercial. Eso es así. Y los asuntos... Pero en manos del Estado no puede estar. Es decir, no pueden escuchar mis conversaciones, no, claro que pueden saber. No, aunque se escucharan, lo que está diciendo ahí o lo que tiene que ver ahí es que aún ahora el Ministerio Público o cualquier institución que esté investigando algo, como en efecto en la actualidad sucede, si encuentra un hallazgo, una información que tiene que ver con asuntos personales de la intimidad de la persona, eso no tiene que Sí, pero para escucharme salir. yo tengo que tiene que haberse justificado, tiene que haberse demostrado Por supuesto que sí. En un tribunal claro, que yo soy parte importante. Claro que sí. Y al día de hoy, y aún con la ley,
para las interceptaciones telefónicas, es bueno que quede claro que se necesita la autorización de un juez. Pero no lo dice el artículo. Igual como para tener acceso a las cuentas de dinero, a los recursos o a la información. La ley bancaria. Sí, Exacto. se necesita que sea a través de la superintendencia de bancos. Pero eso está establecido. Lo que sí queda claro es en la ley que dice que con las formalidades de la Constitución y las leyes sectoriales. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, que la ley de lavado de activos, que el terrorismo, nosotros tenemos una ley para cada una de esas cosas y dice, de acuerdo a las leyes sectoriales de lavado de activos, no hay que hablar de lavado de activos, porque ya hay una ley de eso. De terrorismo, ya hay una ley de eso. Y nos preocupamos de las actividades del DNI. Las actividades del DNI son específicamente para asuntos de seguridad nacional. Y sí, el DNI tiene que ver con atender los temas de terrorismo. Por supuesto que sí. Entre muchos otros. Yo quiero hacer un recorrido y afirmar de entrada de que esta ley la tenemos que ver en el contexto jurídico de nuestro sistema. O sea, no podemos ver solamente la ley y decir, no dice juez, pero la ley en 3 artículos y el 4º considerando invoca la protección de derechos fundamentales y basados en la Constitución. El artículo 11 precisa los derechos fundamentales del derecho del honor y la intimidad de las personas. En lo relativo a las atribuciones de la dirección, reitera la protección de derechos fundamentales y la Constitución, y en relación a la atribución del director también vuelve sobre el mismo tema de protección. Entonces no es solamente el artículo 11, la ley es reiterada en el sentido de la protección de los derechos fundamentales y la Constitución, permítame. Y internamente crea lo que se llama la figura del inspector general, que inclusive esa persona, con respecto de su personal, debe de respetar los derechos individuales previstos en la Constitución. Entonces, este debate, más semántico que otra cosa, viene a ser, debemos de reconocer que la autorización del juez es el mecanismo para hacer valer el reconocimiento de respeto a esos derechos fundamentales. Vamos a ver. ¿Por qué no dejarlo en el artículo? Eso habría que preguntarle a los legisladores del proceso. Claro que para eso que nosotros le pagamos. O sea, un error que cometieron ellos, yo no tengo por qué explicarlo, yo lo que soy es docente. Señora, mire, no es un error, es una ley. Y eso es lo que pasa. Esto no es una tesis universitaria, esto es una ley, que es la que está supuesta a establecer las reglas. Y eso estaba y se sacó. Y no hay manera alguna de argumentar que sacar eso y poner otro texto es jurídicamente irrelevante. Yo lo siento, no es verdad, porque muy bien es muy bonito, discúlpeme, pero entonces ¿para qué lo sacaron? No te lo van a poder explicar nunca, pero además yo vuelvo e insisto, no, la ley dice, tiene que respetar la Constitución y las leyes. Sí, bueno, eso es un mandato general. ¿Dónde están los mecanismos que van a sujetar a la DNI, a la Constitución? Cuando se haga, asegúrate de participar en el proceso de reglamento. Si usted, mire, es que el reglamento está por debajo de la ley. Yo lo siento, eso es un asunto elemental de derecho. El reglamento está por debajo de la ley y por lo tanto los controles para una actividad legislativa, una actividad que está regida por ley, tienen que ser sobre todo legislativo. El reglamento es para los detalles que no tienen que estar claramente establecido, qué sé yo, por ejemplo, duración de un tiempo de investigación interna, ese tipo de cuestiones. Pero la garantía de los derechos de las personas no se dejan en los reglamentos. Es un asunto de técnica legislativa y jurídica 101. Lo lamento. ¿Quiere decir algo? Sí, si me permiten. El tema de las intercepciones telefónicas está expresamente previsto en el Código Procesal Penal en el artículo 192 y tiene todo un procedimiento ante la jurisdicción penal para obtener el permiso.
O sea, cuando yo digo de ver la ley en todo su contexto, es que no nos podemos olvidar de la existencia de otras leyes que son complementos de esta. Yo puedo mencionar perfectamente, ejemplo, la ley de lavado de activos. El artículo 57 prevé la misma facultad de solicitar información a la unidad de análisis financiero, UAF, con motivo de la prevención del lavado de activos. Y de eso no se habla. ¿Y la ley Dice, de terrorismo? entregará información sin demora. Y en ese párrafo entero nunca se menciona que hay que pedirle permiso a un juez, pero que eso es básico. La UAF, para que su proceso sea válido de investigación y hacer uso de esa facultad de requerir información de particulares y de los sujetos obligados esencialmente, debe de solicitar su trámite judicial para la validez del mismo. María Cela, mira, todo eso, yo insisto, muy bien y muy bonito. Nosotros, los dominicanos, el día, creo que fue 17 de marzo, del año 2019, nosotros fuimos testigos. Presenciamos algo vergonzoso, cómo en República Dominicana se hacen estas cosas cuando no hay un mandato claro, e incluso cuando hay mandatos claros. Quien es hoy la Procuradora General de la República. Respeto al debido proceso. Sí. Entonces, yo lo lamento, estamos hablando aquí de la cultura institucional. Las leyes, porque digan tú te tienes que portar bien, no hacen que la gente se porte bien, no hace que la gente haga las cosas como tiene que hacerlas. Entonces, no hay eso tema legislativo. Eso es particularmente, eso es elemental en los estados democráticos. Claro. El gobierno, el Estado, las instituciones públicas en sentido general, tienen que tener reglas que las controlen. Y esta ley no las tienen. La que tenía, la sacaron. Entonces, ¿qué era cuál otra? Eso que dice Nacef. A Diana quiere preguntar también. Es muy importante porque citamos el artículo 192 del Código Procesal Penal como un ejemplo de garantías. Ese artículo, cuando uno lo lee, no solamente te dice que el Ministerio Público tiene que ir a un tribunal a pedirle que quiera interceptar un teléfono, sino que dice que se debe renovar cada 30 días expresando por qué. Sí. Entonces, vamos ahora a movernos al contexto de la Ley 124. Nosotros vivimos en un momento histórico mundial donde siempre estamos buscando más garantías, no menos. Cuando uno pregunta, ¿y por qué eliminaron eso? Número uno, ¿por qué lo eliminaron de esa forma? Fíjese que lo que dice Pacheco es más o menos consensuado y después parafrasea diciendo que se agregaron garantías en lugar de leer el texto como iba a ser aprobado. Desde ese momento la suspicacia es válida. Sí. Pero cuando vamos al texto y vemos que se eliminó algo tan simple como previa autorización de un juez, que podemos interpretar, yo pudiera entender que alguien interprete como interpreta ella, que eso es todavía exigido. Yo pudiera entender eso. Lo que pasa es que nosotros teníamos una garantía de control previo, que la DNI no podía ir a una empresa telefónica a decirle, quiero saber qué está hablando Francisco, porque esa empresa iba a decir, dame la orden. Y todavía tampoco puede hacerlo. Bueno, lo que pasa es, y yo asumo que usted no es jueza igual que yo, que eso va entonces luego a caer en un control posterior. Si la telefónica se quiere poner en contra de esa solicitud de la DNI, el artículo 26 le da por ahí, en el cuello. Y va a tener, una persona también. Y a una persona, porque volvemos a lo mismo, yo soy abogado. A mí se me pudiera intervenir en mi oficina y solicitarme acceso a mi base de datos de mis clientes, obtener información privilegiada de allí, y si yo me opongo o me someten, o tengo yo, Francisco, que ir a los tribunales a luchar posteriormente a la solicitud en contra del Leviatán. Pero ¿y por qué harían eso contigo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué lo harían contigo? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué lo harían? ¿Pero por qué no? Diana Porque quiere esto es intervenir. una ley contra los delincuentes. Y nosotros estamos pensando que ¿por qué lo harían contigo? Pero vamos a ver, porque la ley... No es una ley vamos a contra ver. los Pero delincuentes, no, pero esto es ¿por una qué ley. lo harían Aunque así contigo? parece que se La ve ley es para mal. todos, Por favor. Sí. La ley es para todos, Claro eso es que sí. otro elemento básico y fundamental de la sociedad democrática. Esta es una ley, como la ley es para todos, se la pueden aplicar a cualquiera. Claro, a cualquiera. Esta idea de que se pueden tener leyes sin garantía, porque eso nunca me va a pasar a mí. No. Eso es un... Ya hemos visto que no. Pero no ha pasado todo. vamos a ver, que quiero hacer una pregunta hace rato y tiene que ver con esto que ustedes están hablando ahora. Ese artículo 11, cuando dice que se le puede requerir a cualquier entidad pública, a cualquier persona física, a cualquier institución privada, información y está obligada a brindarla.
viene la preocupación de la prensa, la preocupación de la Sociedad de Diarios, la del Colegio Dominicano de Periodistas, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de los periodistas. Somos receptores de mucha información, de gente que confía en nosotros y nos da información y que nosotros no podemos divulgar su identidad. Bajo esta ley, ¿estaríamos obligados a entregarle esas identidades o esas informaciones al DNI si nos las requirieran? Bajo esta ley, tú no tendrías forma de oponerte, porque actualmente la ley, no el proyecto, la ley, te dice que tú tienes que hacerlo y si no lo haces, tú estás en contra de lo que te está solicitando la institución y el artículo 26 te dice que te pueden procesar penalmente. Pero no solamente eso, el artículo 30 establece la responsabilidad de las instituciones privadas incluso de colaborar en las operaciones de contrainteligencia y en la recabación de información. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad como ciudadano? Diana, sí, Diana, perdón, déjame responderle, a esa inquietud específica que tiene Diana. Sí, Diana, recuérdate que esto es una ley de seguridad nacional para temas específicos de terrorismo. Lo que explica esta ley en este caso es que si se demuestra en un tribunal de que tú tuviste información de que había una amenaza terrorista. ¿Dónde dice eso? Sí, es esto, porque es de seguridad nacional. No, pero lo del tribunal. No, ella me está haciendo una pregunta y yo le estoy explicando. Es para asuntos de seguridad nacional. Entonces te estoy dando un ejemplo de un asunto de seguridad nacional. Un asunto de seguridad nacional pudiese ser desestabilizar el país, por ejemplo, o una amenaza contra la vida del presidente, o una amenaza de una bomba, cara por ejemplo. cortada, por ejemplo. Claro. Cara cortada, por ejemplo, no era entonces, el nombre de, ¿cómo era que si se llama? Demuestra, garganta profunda, perdón. Sí. Garganta profunda, el informante del caso Watergate, de los periodistas del Washington Post. Se demuestra en un tribunal que se te requirió la información y tú, con la asesoría de tu abogado, incluso con la asistencia también o la participación del Ministerio Público, y tú no diste la información de manera oportuna, en tiempo oportuno, entonces tú podrías ser sancionada por eso. ¿Y eso le parece bien? No, es que, claro que sí, por un tema de seguridad nacional, véalo en Estados Unidos o véalo en Reino Unido. Mire, el artículo... No, pero es bueno... Yo quiero ir a Erika a mí me parece muy bien. Perdón, María Cela, porque nunca en la historia de República Dominicana las leyes se ha abusado de las leyes. No, de todo, nunca. Todo el tiempo. Eso no pasa aquí. Hasta el otro día Jamás. Y todavía. Perdón, Erika. Razonar en el sentido de que el secreto profesional de periodismo está afectado por esta ley, es decir, que la ley ha derogado un artículo de la Constitución, y lo cual es jurídicamente improcedente. La protección de la fuente y del secreto profesional tiene una protección constitucional de manera expresa en el artículo 49.3. Entonces, toda persona que considere que en su profesión de periodismo hay algún atentado a la fuente o a su información, obviamente que tiene el derecho de acudir al juez para la solución e interpretación del alcance de la ley respecto del ámbito del periodismo, porque tiene una protección supralegal. Es decir, que si a mí me piden quién es la fuente, si a mí me hubieran pedido, yo hubiera sido uno de los periodistas del Washington en el caso Watergate investigando a Nixon, si Nixon a través del sistema... Usted tendría que ir a los tribunales a defenderse de esa solicitud. En lugar del control previo que había de que ellos tienen que ir al tribunal. No, eres tú que tienes que ir. Eres tú que tienes que echar el pleito, no ellos ir al tribunal. Estamos hablando del caso inverso y de la naturaleza constitucional de la protección del derecho. Pero eso es un control posterior ya. Pero yo tendría que ir al tribunal. Si eventualmente no se presenta, pero lo correcto es que se acuda y se solicita la autorización para acceder a la información. Pero ahí el tema importante. Entonces ahí va a venir la ponderación. Ahí hay un tema importante. Ahí va a venir la ponderación de la ley adjetiva y la protección constitucional en materia de periodismo. Y la decisión la va a tomar el juez si da el permiso o no. Claro. Y hay un tema adicional que es que se debe legislar siempre pensando que en algún momento el incumbente puede ser ya que el destripador. No podemos legislar pensando que siempre va a estar ahí el Señor Jesucristo, que va a tener los mejores intereses para todos nosotros. Claro, pero por eso es que queremos por eso es que el control previo, yo le voy a poner un ejemplo muy básico en un segundo. El Ministerio Público hoy puede tener toda la intención del mundo de saber lo que yo estoy hablando hoy en mi casa, y tiene que ir a un juez, y el juez se lo tiene que aprobar. Y si se lo aprueba, en algún momento yo veo ese documento y sé cosas que ellos dijeron o no para lograr esa aprobación. Hoy día, la DNI puede volarse ese paso
y usted o el diario ir a luchar. Pero díganme que, mire, yo puse en search en la ley tribunal y no lo veo. No lo veo. Francisco, tú mismo estás invocando el indulto. No puede. Ese precedente del Tribunal Constitucional no deja lugar a duda que toda intercepción de información tiene una autorización previa. El Tribunal por parte del Constitucional juez. también ha dicho en múltiples ocasiones. El Tribunal Constitucional también ha dicho en múltiples ocasiones que las leyes tienen presunción de constitucionalidad. Es decir, que la ley se tiene que aplicar como es hasta que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Y en lo que el hacha va y viene, aquí en República Dominicana se va a aplicar aquello de que el palo dado ni Dios lo quita. Entonces resulta que la manera en que ustedes han intentado defender esto, es decir, ay, que si abusan de ti tú vas a poder ir al juez, es que como dice Francisco, la razón por la que se tiene que ir a acudir previamente a un juez es para que el abuso no ocurra. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar con el Tribunal Constitucional? Porque hay muchos, se han presentado ya cerca de, ¿cuántos? Sí, 7. El problema de eso es que el Tribunal Constitucional se va a tomar 1 año y medio, 2 años, 3 años para fallar algo que y mientras tanto la ley se está va a seguir aprobada. ejecutando. Sí. Pero además, por eso es que hay problemas estructurales en esta ley que el Tribunal Constitucional no puede resolver. Por ejemplo, yo insisto, hay sanción en la ley para el que no entregue la información cuando la DNI diga, pero no hay sanción en la ley para cuando los agentes de la DNI abusen de sus facultades. Claro que sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Y está la figura, incluso está la figura del inspector para... administrativo. Está la figura del inspector penal por un lado y no administrativo por el otro. Y está la figura del control interno que tampoco la teníamos. María Cela, si yo desobedezco la ley, voy al tribunal penal. Si ellos desobedecen la ley violando mi derecho, le ponen una sanción administrativa con un inspector interno que no se debe. Rápidamente, la gente, nos quedan 2 minutos, Diana, espera un segundo. El público es importante porque los invitamos a opinar y hay que tomarlos en cuenta. Camilo 145955 dice, recuerden que el DNI es solo el nombre, pero lo dirigen personas físicas. Ellos de manera individual deberían estar sometidos a todo tipo de ley y control legal de los datos. Lo que tú acabas de decir ahora mismo, casualmente. Arismendi Peña Sanz, ojalá recuerden cuando un ministro confesó que espiaban a los opositores en el gobierno de Danilo. No debemos dejar nada a expensas de la voluntad de un hombre, sino a la voluntad de la ley. Eso es lo que dicen muchos de los opositores, que estamos en periodo eleccionario y que pueden usarse esto para espiar a la oposición, o si hubiese una situación crítica con las elecciones también, que ya lo hemos visto anteriormente en las famosas elecciones fallidas. Nelly Ramírez dice, entiendo que se debe agregar a la modificada ley el mandato que expresa que para el DNI exigir cualquier información debe ser autorización de un juez, porque como está, se presta a la interpretación de quienes manejen en determinado momento el caso. Para terminar, 30 segundos cada uno. Sí, yo quiero precisar que todo lo que se ha visto en la Cámara de Diputados es un asunto interno de la Cámara de Diputados. Cualquier reclamo que se tenga sobre el comportamiento de los miembros de la Cámara de Diputados es un asunto interno de ellos. Número 2, la posible solución a la controversia se da de 3 maneras. O modifica la ley, o esperamos la sentencia del Tribunal Constitucional, o se cumple con el proceso reglamentario de 90 días que tiene el Poder Ejecutivo para hacer su reglamento. Ya, bien. Carolina, 20 segundos, corre. Yo creo que no debemos desaprovechar la oportunidad de esta nueva ley que tenemos por una que otra situación. O sea, que yo creo que lo que tienen es que conversar. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América del Norte, decía que los pueblos que sacrifican la libertad en nombre de la seguridad ni consiguen seguridad ni consiguen libertad. Eso es. Y por último, Franchi. Nosotros no podemos vivir en una época de tantas garantías reduciéndolas. El hecho de que se haya eliminado eso es suficiente para entender que algo hay detrás de esa eliminación que se hizo de la peor forma posible y los videos están ahí, no me crean a mí. Diana. Bueno, que ahora esperemos cuál será la solución que planteará el Poder Ejecutivo. Hay legisladores que le están pidiendo desde ya que someta una modificación, que convoque a una legislatura, a que se reúnan de manera extraordinaria los legisladores para rehacer nuevamente la ley, hacer una modificación a la que ya está, si esa es una vía más rápida que el Tribunal Constitucional. ¿Entendimos todos? Yo espero que sí. Gracias. Hasta mañana.